Espero que estés bien y que donde quiera que te encuentres, la paz y el amor de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, pueda llenar tu corazón. Contigo, tu amigo y hermano Víctor de la Cruz. Bienvenido nuevamente a tu canal Ve de Verdad, un canal donde hacemos estudios sobre la palabra de Dios. El tema o el estudio que vamos a hacer hoy lleva por título una pregunta: ¿estamos adorando a Dios? Como siempre, antes de empezar, quiero que tengamos una oración, no sin antes decirte que en medio de tus pruebas, en medio de tus problemas, Dios está contigo. Él no te dejará solo. Sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Todo lo que estamos sobre la tierra estamos pasando estos momentos tan estresantes. Sin embargo, Dios sigue estando en el trono, reinando, y Él nunca te dejará solo. Vamos a orar. Padre Santo, que estás en el cielo, alabado, bendito y glorificado sea su santo y divino nombre. Gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. En este momento rogamos y pedimos que su Santo Espíritu pueda tomar, oh Señor, nuestra mente, y que nos dé sabiduría para entender y predicar su palabra, y mayor aún para ponerla en obra y práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ustedes bien saben que en el libro de Génesis, los primeros 2 capítulos, se veía que Dios quería tener una relación muy íntima con sus criaturas. Él quería convivir, caminar, hablar con el hombre. Sin embargo, en el capítulo 3 de Génesis podemos ver cómo Satanás interrumpió el plan original de Dios, que era vivir en esa relación de intimidad con la humanidad. En el versículo 6 del libro de Génesis, capítulo 3, podemos ver que dice lo siguiente. Leamos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí vemos cómo tanto la mujer como el hombre entran en el pecado. Sin embargo, en el versículo 9 vemos cómo Dios, independientemente de que el hombre y la mujer se habían separado de Él al haber pecado, va a buscar a la humanidad. Leamos, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Pasó algo. El hombre se escondió porque estaba desnudo. Así que Dios tenía que encontrar la forma de hacer que el hombre no se sintiera como estaba, con miedo de acercarse a Dios, y más con vergüenza por su desnudez. Así que en el versículo 21 dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fíjense cómo Dios es que hace las vestiduras de la mujer y el hombre, que habían cosido hojas de higuera, hojas que se secaban, hojas que no podían dar calor ni cubrir realmente la desnudez del hombre. Así que Dios, sabiendo esto, les hace vestiduras de pieles tanto al hombre como a la mujer. Ahora, ¿cómo se llevó a cabo ese proceso de crear las vestiduras? En el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 54, dice lo siguiente: para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte, y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre o las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, tembló al pensar que su pecado
haría derramar la sangre del inmaculado Cordero de Dios. Fíjense, ciertamente Adán fue el que mató la víctima, el que mató el Cordero inocente. Sin embargo, al él hacer este sacrificio de este animal que no tenía que ver nada con el hecho que él había cometido, tanto él como Eva, él también sabía que en el plan de salvación, el Hijo de Dios, como dice aquí, el verdadero Cordero unigénito de Dios, tenía que morir. Así que qué pesar tan grande tenía Adán, sabiendo que por su culpa tenía que morir, como dice la cita, el inmaculado Cordero de Dios. Dice el tomo 1 del Espíritu de Profecía, en la página 59, lo siguiente: a Adán se le encomendó que enseñara a sus descendientes a temer al Señor, y por su ejemplo y humilde obediencia les enseñara a tener en alta estima las ofrendas que tipificaban al Salvador que habría de venir. Adán atesoró cuidadosamente lo que Dios le había revelado y lo transmitió verbalmente a sus hijos y a los hijos de sus hijos. En pocas palabras, Dios le transmitió a Adán lo que simbolizaban esas ofrendas que él iba a ofrecer, es decir, esos sacrificios de esos animales. Y Adán tenía la responsabilidad de transmitir a sus descendientes lo que simbolizaban y representaban esas ofrendas. Por lo tanto, los hijos de Adán y los nietos de Adán tenían un conocimiento de primera mano de lo que significaba esos sacrificios y del hecho de cómo y cuándo se debían hacer. Así que no estaban en oscuridad, ya que Dios mismo, dice esta palabra, este párrafo del Espíritu de Profecía, Dios mismo le había revelado a Adán lo que debía de hacer y cómo hacerlo. Posteriormente, en el libro de Patriarcas y Profetas, dice lo siguiente, la página 58, hablando específicamente sobre Caín y Abel. Conocían el medio provisto para salvar al hombre y entendían el sistema de ofrendas que Dios había ordenado. Sabían que mediante esas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador a quien éstas representaban, y al mismo tiempo reconocer su completa dependencia de Él para obtener el perdón. Y sabían que sometiéndose así al plan divino para su redención, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios. Los dos hermanos construyeron altares semejantes y cada uno de ellos trajo una ofrenda. Entonces, vamos a recapitular las cosas semejantes de los hermanos que fueron a ofrecer en un día cualquiera una ofrenda. Y una cosa importante que quiero recalcar: no sabemos cuántas veces ya ellos habían participado de llevar la ofrenda. La Biblia no lo dice, sino que en este caso en particular pasó algo que salió de lo normal, que es lo que se toma como referencia para el capítulo 4 del libro de Génesis. Primero, características similares de los hermanos. Conocían el medio para la salvación. En segundo lugar, entendían el sistema de ofrendas y lo que éstas representaban. En tercer lugar, sabían que debían someterse. Cuarto lugar, construyeron los altares según lo especificado. Por eso eran altares semejantes. Y por último, cada uno trajo su ofrenda. Es decir, ninguno vino con las manos vacías. Pero, ¿qué pasó posteriormente? Sigamos leyendo. En el libro Patriarcas y Profetas, último párrafo de la página 58 y principio de la página 59, donde dice: Abel presentó un sacrificio de su ganado conforme
a las instrucciones del Señor. Según Génesis 4:4 dice lo siguiente: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Descendió fuego del cielo y consumió la víctima. Pero Caín, y quiero que pongan atención, pero Caín, desobedeciendo el directo y expreso mandamiento del Señor, presentó solamente una ofrenda de frutos. No hubo señal del cielo de que ese sacrificio fuera aceptado. Abel rogó a su hermano que se acercara a Dios en la forma que él había ordenado, pero sus súplicas crearon en Caín mayor obstinación para seguir su propia voluntad. En pocas palabras, Abel llevó lo que realmente requería la ofrenda de Jehová, lo que representaba realmente lo que Cristo haría posteriormente por la humanidad. Caín solamente trajo los frutos. Por lo tanto, Abel realmente cumplió con lo que Dios requería, mientras que Caín lamentablemente no lo hizo. Quiso servirle a Dios con lo que él entendía que era lo que Dios requería. Son dos cosas diferentes. Abel trajo lo que Dios requería. Caín trajo lo que él entendía que Dios requería. Es decir, quiso innovar en el sistema de ofrendas. Entonces, la pregunta sería si ambos tenían el conocimiento, porque ambos lo tenían. Ya leímos que Adán le transmitió el conocimiento. Sabían lo que simbolizaban las ofrendas. Prepararon el altar según lo especificado. ¿Por qué Dios no recibió la ofrenda de Caín? Caín cumplió simplemente con una adoración parcial. Él llevó a Dios lo que entendió que Él se merece, no realmente lo que Él pide. Veamos otro ejemplo de si realmente estamos haciendo esto en la forma de que adoramos a Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 23, vemos que Dios habla al pueblo, como leímos originalmente cuando iniciamos. El deseo de Dios es habitar en medio de su pueblo, estar con ellos, ser partícipe de sus alegrías y contribuir con la misma. Y en el versículo 18 dice, del libro de Éxodo, capítulo 20, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Cuando la gente empezó a escuchar la voz de Dios, tuvieron temor. Quizás nosotros también, si estuviéramos allí, hubiéramos temido. El versículo 19 dice lo siguiente: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces, el pueblo le pide a Moisés que sea una especie de canal mediante el cual Dios transmita su palabra y que el pueblo la reciba, no directamente de Dios, sino de su interlocutor, en este caso, Moisés. Así que Dios le especifica a Moisés los requerimientos que él tiene para que haya una oración real y que él acepta. Así que en el versículo 23 dice lo siguiente: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. En el versículo 24 dice: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Fíjense que uno de los requisitos de Dios para venir y bendecir los cultos, la adoración, donde el pueblo se reuniera a adorar, era que no hubieran imágenes ni de plata ni de oro. De hecho, ya los mandamientos también lo expresaban, que Dios no quería adoración ni quisieran imágenes. ¿Y qué dijo el pueblo
cuando Moisés le presentó todas las ideas y todas las palabras de Jehová. Yo creo que vayamos al libro de Éxodo, en el capítulo 24, en el versículo 3, que dice lo siguiente: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Fíjense, no dejó una parte. Moisés le contó todas las palabras de Jehová y todas sus leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces el pueblo hizo una especie de juramento cuando le dijo a Moisés: haremos todo lo que Jehová ha dicho, incluyendo lo que leímos anteriormente sobre no hacer imagen. Bien, esperemos que estemos claros hasta ahí. Moisés vuelve al monte y asciende, dejando como dirigente del pueblo a su hermano Aarón. ¿Quién mejor que Aarón, quien había participado con Moisés en la liberación y había visto de primera mano los prodigios que Dios hizo para sacar a su pueblo? ¿A quién mejor que Aarón para que dirigiera el pueblo de Jehová en ausencia de Moisés? Pero pasó algo. Parece que hubo una especie de tardanza aparente y el pueblo empezó a desesperarse. Y cuando hablo de tardanza me recuerda que hay muchas personas que entienden ahora mismo que Jesús se está tardando en venir. Hay muchas personas que entienden que Jesús no ha venido y que ¿qué pasó? Así estaba el pueblo. Moisés no había descendido, que se estaban desesperando. Y en el capítulo 32, versículo 1, dice lo siguiente: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, una aparente tardanza del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Era algo normal en los pueblos paganos tener dioses que iban delante del pueblo, unos dioses que ellos pudieran ver y adorar, dioses que aunque no se movieran, ellos sintieran que, bueno, ahí están, lo están moviendo. Así que ellos le pidieron a Aarón que innovara dentro del culto al Dios verdadero, poniendo imágenes, ¿verdad? Haznos dioses que vayan delante de nosotros, es decir, ponnos como está el mundo para que nosotros nos sintamos bien, porque Moisés está durando, nos estamos aburriendo, no nos sentimos cómodos. Y la pregunta es, ¿qué debería haber hecho Aarón, siendo el dirigente que Dios a través de Moisés puso la responsabilidad de que se encargara de velar por el pueblo? Veamos lo que dice el libro de Patriarcas y Profetas en la página 327. Para hacer frente a semejante crisis hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable. Un hombre que considerara el honor de Dios sobre el favor popular, sobre su seguridad personal y su misma vida. Pero el jefe provisional de Israel no tenía ese carácter. Y escuchen ahora. Aarón reprochó débilmente, y su vacilación y timidez en el momento crítico no sirvieron sino para hacerlos más decididos en su propósito. Es decir, cuando la gente fueron donde Aarón pidiéndole dioses falsos, Aarón hizo un reproche muy tímido, muy débil, muy vacilante. El pueblo dijo: no, pero este hombre nosotros lo podemos dominar. En vez de Aarón ponerse de manera firme de parte de lo que Dios había expresado y del juramento que el pueblo había hecho cuando dijo: haremos todo lo que Jehová ha mandado, fue muy tímido, fue muy débil. Y lamentablemente eso hizo que las personas fueran más decididas. Dijeron: no, queremos esto que queremos. Y tú como dirigente tienes que hacer lo que nosotros estamos pidiendo. Si no, nos vamos de aquí. Me imagino, dejamos este negocio y vamos por otro lado. Porque tú tienes que cumplir con lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces dice aquí que el tumulto creció, un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo
se unió a la apostasía. Y sabemos lo que es una apostasía, ¿verdad? Es cuando usted niega los principios que usted había creído originalmente. Y eso estaba haciendo el pueblo. Una parte muy minúscula permaneció fiel, pero la mayoría, dice aquí, que se unió a la apostasía. Muy lamentable. Sí, sigue diciendo sobre Aarón, el pasaje es el profeta, la misma página, que él temió por su propia seguridad. En vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, se dio a las demandas de la multitud. Hay personas, hay dirigentes a través de toda la historia que han temido por su seguridad, ya sea esta seguridad económica o seguridad física. Pero la gente, a veces como tiene la responsabilidad de la iglesia, no teme a las consecuencias de no serle fiel a Dios muchas veces, sino a las consecuencias de que se vayan unos miembros. Para que no se ofendan, vamos a modificar la forma de oración. No nos preguntamos muchas veces si esa oración está de acuerdo con lo que Dios pide, sino lo que se pregunta es: mi hermano, ¿le gustó el culto? Como se supone que el culto es para Jehová. Al que debe gustarle el culto es a Jehová. Eso era lo que tenía que hacer Aarón. Sin embargo, Aarón cedió por temor a su seguridad personal. Hoy pasará eso. Dice Éxodo, capítulo 32, versículo 4, lo siguiente. Después de que, antes de hacer eso, quiero hacer un recuento breve. Antes de eso, entonces Aarón le pide a la gente que lleve sus aretes de oro, sus anillos de oro, lo que ellos tenían de oro, para cumplir sus expectativas. Y la gente, mi hermano, sin reproche y sin criticar, empezó a entregar todo el oro que tenían. Y Aarón hizo lo siguiente en el versículo 4 del capítulo 32. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense ustedes, empezó la oración, ya se había innovado en el culto, no como Dios pedía, sino como el pueblo entendía que Dios le gustaba. Repito, no como Dios pedía, sino como el pueblo entendía que a Dios le gustaba y a ellos también le gustaba. Bien, pero parece ser que Aarón, cuando vio ese frenesí en el pueblo y la contentura que tenía, también se puso contento él, se emocionó, como nosotros decimos. Y dice el versículo 5 lo siguiente: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Versículo 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Ustedes están viendo, cuando hicieron el becerro y Aarón proclamó que mañana sería una fiesta para Jehová, fíjense que él no está diciendo que es una fiesta para Osiris ni para ningún dios de los egipcios, no, dijo que la fiesta era para Jehová, para que estemos claros. Y la gente, como era para Jehová, se levantó de madrugada. ¿Ustedes están oyendo? Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y estaban tan contentos ellos que el pueblo dice que el pueblo se puso a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¡Wow! Era un culto excelente, un culto muy chulo. La gente estaba contenta, se sentía feliz porque estaban haciendo un culto a Jehová y hasta madrugaron. ¡Cuánta felicidad! Sobre Aarón dice la página 328 lo siguiente: y hay todavía Aarones dóciles que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. Volviendo a Jehová,
y vamos a ver si él recibió con agrado lo que el pueblo le estaba dando, un culto donde dice que madrugaron, que llevaron la ofrenda de paz, que el pueblo se regocijó. Me imagino, para nosotros entendemos que ese es un culto con éxito, porque se está haciendo la cosa y el pueblo está contento. Pero cuando estamos nosotros contentos con los cultos de la iglesia, ¿significa realmente que Dios está contento con los mismos? Éxodo 32:7 dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. En pocas palabras, Dios está diciendo en ese momento que el pueblo pasó a ser un pueblo corrupto. Y un pueblo corrupto da una oración corrompida. Lamentablemente es así, mis hermanos. El versículo 8 dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Recapitulemos entonces. Ellos hicieron un altar, ¿cierto? Cumplieron con esa parte. Dios dijo que tenían que hacer un altar. Llevaron ofrendas de paz. Ellos no ofrecieron allí un cerdo, no, ellos ofrecieron allí animales limpios, como lo que exigía la voluntad de Dios. Sin embargo, no cumplieron a cabalidad todos los requerimientos de Dios para que Él estuviera presente y recibiera dichas ofrendas. Es decir, que aunque ciertamente el pueblo estaba contento con lo que allí se estaba haciendo, se sentía bien, se sentía regocijado, madrugaron, había una especie de efervescencia, se sentía una especie de espíritu de regocijo. Sin embargo, Jehová no estaba allí, porque no se estaba cumpliendo con lo que Él exigía para poder bendecir esa reunión. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente sobre esa adoración. Fue una adoración según el corazón inconverso. El fin de dicha adoración no era glorificar a Dios, sino entretener al pueblo de manera que no se aburriera y decidiera volver a Egipto. Por último, tenemos el ejemplo de los hijos de Aarón. En Levítico capítulo 9, versículo 24 nos muestra cuando Dios encendió el fuego del altar, diciendo: y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Este fuego, Dios especificó posteriormente que nunca debía de extinguirse, que siempre debían alimentarse con leña todos los días ese fuego, porque ese fuego era un fuego santo, ya que fue encendido directamente con la presencia de Jehová. Bien, entonces, todo lo que se usaría en el santuario, es decir, el encendido de las lámparas, la quema del incienso, todo lo que se iba a hacer tenía que tomarse el fuego del altar de Jehová. Cualquier otro fuego no podía entrar allí porque era fuego extraño. Los hijos de Aarón tenían la responsabilidad de, como ministraban en el santuario, como era lo que servían delante de Jehová en el lugar santo y en el mobiliario del santuario, tomar ese fuego. Era una orden directa del Señor, no dejarlo apagar, y todo lo que se haría en el santuario era usando el fuego de Jehová. Sin embargo, pasó algo. En el capítulo 10 del libro del Levítico, el versículo 1 dice lo siguiente: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Versículo 2 dice: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó,
y murieron delante de Jehová. El libro Patriarcas y Profetas, en la página 374 y 375 sobre este hecho, dice lo siguiente: Dios quiso enseñar al pueblo que debía acercarse a Él con toda reverencia y veneración, y exactamente como Él indicaba. El Señor no puede aceptar una obediencia parcial. No bastaba que en el solemne tiempo del culto casi todo se hiciera como Él había ordenado. Dios no acepta una obediencia parcial. El hacer todo en el culto, casi como Dios lo pide, no es suficiente. Si el culto es para Dios, tenemos que esforzarnos para hacer las cosas según Él lo ha exigido. A veces escucho a las personas hablando del culto, hablando de los opening. Oye, qué opening más chulo, qué opening más bárbaro. Es decir, ya los cultos se han convertido en muchos casos en espectáculos, cuando lo que Dios quiere es que le adoren en espíritu y en verdad. Dios quiere que las personas, cuando vayan a la iglesia a ofrecer el culto, sea algo que a Él lo haga sentir bien, que Él sea complacido en su casa, si es la casa de oración de Dios. Cuando vayamos a la casa de Dios, tenemos que ir, como dice aquí, con toda reverencia, veneración y exactamente como Él indica. Los cultos no se hacen para que la gente sea complacida en su mundanalidad, para que la música que se escuche sea la que le gusta a las personas, para que lo que se predique sea del gusto popular. A la iglesia se va a compartir el mensaje que Dios envió a su pueblo. Sin embargo, muchas veces rebajamos los mensajes, se rebajan las normas, se pone según el gusto popular para que la gente se sienta bien y no se ofenda. Es decir, la oración que Dios exige parece ser que muchas veces ofende a los visitantes y a los miembros de la iglesia y a los jóvenes de la iglesia. Aquí estamos leyendo todo lo contrario. Las cosas se tienen que hacer según lo que Dios ha exigido. ¿Cómo podemos ver nosotros entonces el culto de los hijos de Aarón? Es una adoración con fuego extraño. El espíritu que la promueve está lleno de confusión, como el efecto del vino sobre los borrachos que no disciernen entre lo santo y lo profano. Hay que enfatizar que los hijos de Aarón estaban confundidos porque estaban borrachos. Ustedes pueden analizar eso posteriormente, porque Dios prohibió que se tomara vino cuando se estaba manejando las cosas santas. La iglesia a veces tiene mucha confusión porque no se enseña realmente lo que Dios requiere, y cada quien trae una idea diferente de innovación en los cultos para que sea más atrayente para los jóvenes, pero no se preguntan hasta qué punto la innovación en los cultos afecta la oración que Dios requiere. Yo entiendo que la innovación es buena siempre y cuando se haga tomando como punto de partida un así dice Jehová. Que todo se haga dentro del marco de lo que dice la palabra de Dios. No copiar cosas que son mundanas. No copiar espectáculos del mundo y traerlo a la iglesia para que la gente, los jóvenes, los adultos se sientan bien, para que no vayan al mundo a buscar lo que aquí le podemos dar. Muchas veces la innovación incluye eso, darle a la gente en la iglesia lo que el mundo le da para que no salga. Porque si sale, podemos perder mucho. Entonces, perdemos la gracia de Dios, perdemos la comunión con el Padre, perdemos que el Espíritu Santo se mueve en su iglesia para que nosotros los seres humanos nos sintamos bien. Que nuestra mundanalidad
se sienta bien en la iglesia porque nos están dando lo que nuestra carne demanda. Y ahí está el peligro, hermanos. Dice la revista El Heraldo del 25 de marzo de 1875 lo siguiente: Dios no ha cambiado. Es tan minucioso y exigente en sus requisitos hoy como lo fue en los días de Noé. Y Juan 4:23. En ese momento cuando Jesucristo, ¿verdad?, se encontró con la samaritana, había una discusión entre los samaritanos y los judíos de dónde sería el lugar donde deberían adorar, o el lugar verdadero de adoración. Jesús le especificó dónde era, pero le dijo lo que era más importante. En el versículo 23 del libro de Juan, capítulo 4, donde dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando dice en espíritu y en verdad, la palabra que se usa para verdad es aletheia, y significa aquello que no está oculto, aquello que es evidente, lo que es verdadero. En pocas palabras, si lo pusiéramos en un contexto más amplio, dijera: Dios quiere a personas que le adoren en espíritu y de la forma verdadera. Hermano, amigo, en el amor de Cristo te digo, en esta hora que tú estás viendo este video, que Dios quiere que le adoremos de la forma verdadera. Si hay una forma verdadera es porque hay falsas. Hay muchas formas falsas de adoración, pero tú y yo tenemos la capacidad, a través de la palabra de Dios, de saber cuál es la forma verdadera de adoración. Entre tanta confusión que hay en el mundo, entre el vino de Babilonia que se ha regado en todas las religiones, nosotros debemos ser fieles portaestandartes de la verdad y elevar lo que Dios exige como parte fundamental de un culto verdadero. En nosotros pesa esa responsabilidad y tenemos en el nombre de Cristo que hacerlo. Que Dios nos ayude a real y efectivamente volver a las sendas antiguas, adorar a Jehová como Él lo requiere, no hacer un espectáculo lleno de luces, de humo, de música estridente, para que la gente se sienta bien dentro de la confusión. No hacer cultos donde innovación requiera que vendamos los principios para que la gente no se vaya de la iglesia. Que nosotros permitamos que Dios reciba la honra y la gloria, porque solo Él la merece. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que nos permita tanto a ti como a mí conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres. Bye bye.